Pero ayer mandamos un pequeño reportaje o un escrito acerca de que ayer era el 503 años de la Reforma Protestante. Y sí que quiero utilizar esto, ¿vale?, para hablar un poco de alguna cosa más que dice la Biblia. Pero el asunto es que, bueno, a veces no conocemos muy bien nuestras raíces, ¿no? Como cristianos evangélicos, como protestantes, Pero tampoco quiero centrarme mucho en esto, más bien quiero coger el ejemplo de uno de estos grupos. Esto ya lo he predicado, ¿vale? Lo siento por aquellos que escucháis de nuevo esto, pero me parece muy interesante y que nos puede servir de mucha ayuda para nuestra vida y sobre todo para que sea como un pequeño trampolín para poder arrancar desde hoy hacia un nuevo tiempo de reforma personal, ¿no? Porque es interesante, ¿no?, que hace tantos años hubo gente que dio su vida por lo que creían, que dio su vida por aquello que estaba puesto de parte de Dios en su corazón, y a veces hoy nosotros nos encontramos a veces tan tibios, nos encontramos a veces tan faltos de personalidad cristiana, de valores, ¿no?, que es bueno recordar y que es bueno saber hacia dónde podemos ir. El asunto es que, bueno, hubo una reforma hace 503 años, ¿vale? Un hombre llamado Lutero, de repente no, tuvo que ir pasando tiempo, ¿no? Él era un monje, era monje franciscano, si no recuerdo mal, agustino, gracias, un monje agustino en el que, por lo que sabemos de sus escritos y de cosas similares, era un hombre que no terminaba de encontrar paz en su corazón. Él estaba sirviendo a Dios de la forma que sabía, dentro de su orden. Hemos visto algunos vídeos, hace creo que 3 años vimos un vídeo acerca de la vida de Lutero, y esta comunidad, agustinos, ¿me has dicho, no? Esta comunidad de agustinos es una comunidad muy estricta en la que querían matar todo tipo de sentimiento bueno, de sentimiento carnal que les hiciera sentir bien, y encontrar a Dios por medio del sufrimiento. Y es más, en la película, basada en su biografía, podemos ver cómo muchos de estos monjes dormían a veces en la nieve. Ellos vivían en Alemania, te puedes imaginar. Alemania, Chicago y Burgos están más o menos en la misma línea de frío. Y se veía en la película cómo este hombre, como Lutero, dormía en la nieve para tratar de matar sus deseos, sentir sufrimiento y acercarse a Dios, ¿no? Pero en este hombre había siempre un deseo, una necesidad y sobre todo una falta de encontrar esa paz de parte de Dios. Su autoridad espiritual, el hombre que estaba por encima de él, le encargó ser maestro de la carta a los romanos, la carta de la Biblia, el libro de los romanos, para nuevos estudiantes que iban para frailes. Y este hombre, a base de estudiar romanos y estudiar romanos y estudiar romanos y estudiar romanos para hablarle a estos estudiantes, a estos nuevos estudiantes, se encuentra con varios pasajes en los que hablan que el justo por la fe vivirá. Un hombre tan metódico, un hombre tan dispuesto a sufrir para encontrar a Dios, para que su pena, para que su pecado, para que su culpa desapareciera, lo que nunca había conseguido por medio de sacrificios. De repente empieza a leer y le empieza a ser revelado que el justo por la fe vivirá. Y no solamente esto, sino que se encuentra con versículos que dicen que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada. Este hombre empieza a darse cuenta que hay un problema, hay una decadencia, una decadencia dentro de la religión establecida en el momento, que lo que sucede es que se está alejando cada vez más de Dios. De hecho, esta época medieval a veces es conocida como el ¿cómo se dice?
oscurantismo del cristianismo, ¿verdad? Oscurantismo del cristianismo. Estaba, si no recuerdo mal, León X, que estaba queriendo conseguir dinero a toda costa para demostrar la grandeza del Imperio Romano y que estaban construyendo la gran Roma cristiana, entre comillas. Estaban diciéndole al pueblo que era necesario pagar para sacar a las almas del purgatorio. Y Lutero empieza a predicar en contra de esto. Lutero empieza a predicar la palabra, empieza a predicar la Biblia. Empieza a decir, señores, no es necesario pagar porque es Cristo y el sacrificio de Cristo el que ha hecho que las almas puedan ser redimidas. Mas pues el justo por la fe vivirá. Esto es lo que conocemos hasta la fecha, más o menos, a grandes rasgos, de lo que es la Reforma protestante, ¿verdad? Pero si rascamos un poco más, nos damos cuenta de que Lutero no era el único. Lutero no era el único hombre que estaba tratando de volver a los principios bíblicos, tratando de volver a las enseñanzas del Maestro. Había muchas más personas. De hecho, tengo aquí escrito que durante toda la Edad Media muchos grupos de creyentes dejaron el cristianismo organizado en sus días para experimentar una fe más viva, una fe más real, una fe sencilla, de acuerdo y conforme al modelo de fe y práctica que se encontraban en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Jesús. Y esto nos suena, ¿verdad? ¿Nos suena o no nos suena? Nos suena porque la mayoría de los que estamos aquí somos gente que queremos no caer en una religiosidad, no queremos caer en un misticismo, no queremos caer en una forma de hacer las cosas, sino que queremos es caer en las manos de Dios vivo. Y lo digo en plan de bien, no como dicen hebreos de aquellos que caen en las manos del Dios vivo. No, caer en las manos del Dios vivo. Que Dios nos cuide en su mano. Y deseamos y anhelamos tener una fe real, una fe sencilla, una fe directa, una relación personal con el Señor. Lejos, muchas veces, de una liturgia que lo que hace es limitarnos a nosotros y sobre todo limitar a Dios, ¿verdad? Limitar a Dios. ¿Qué ocurre? Ocurre que había mucha gente que en aquella época estaba alejándose de ese cristianismo oscuro. Fueron perseguidos, fueron martirizados, fueron torturados, encarcelados, pero esto estaba sucediendo prácticamente en toda Europa. Que gente estaba rebelándose en contra de estas cosas. No queremos vivir un sistema, queremos vivir al lado de Jesús. Y sí que es cierto que fue Lutero, en 1517, un 31 de octubre, que fue cuando él clavó las 95 tesis para generar un debate. Lutero no vino a hacer una reforma, a separarse de la Iglesia Católica. Lutero lo que vino a hacer fue generar un debate. Ahora, cuando queremos dar nuestra opinión, ¿qué hacemos? Los más jóvenes. Cogemos nuestro móvil, abrimos nuestra aplicación de Facebook, de Instagram o lo que sea y generamos un debate. Ponemos en nuestras redes aquello que pensamos. Incluso se pueden hacer cuestionarios, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Encuestas. Se pueden hacer encuestas. ¿Me quedan mejor las gafas amarillas o me quedan mejor las gafas verdes? ¿Pon sí o pon no? Y la gente hace esas tonterías. Antiguamente, clavar tus opiniones en los tablones de las plazas o de las iglesias era la forma de generar debate. Lutero lo que hizo fue clavar 25 tesis en las puertas de la catedral, para que la gente lo leyera y la gente empezara a entender qué era lo que decía la palabra de Dios y la diferencia que había contra lo que se estaba explicando desde la religión establecida en el momento. Lutero fue la punta de lanza. Lutero fue un hombre que Dios utilizó para una reforma que ha llegado hasta nuestros días, la palabra. En aquella época las misas eran en latín, se hablaba a la gente en latín. Y hablarle a alguien en latín, si no entiende latín, ¿qué es? ¿Cómo?
hablarle en chino, hablar tonterías, ¿no? Si me hablan en un idioma que no entiendo, ¿qué voy a aprender de Dios? No puedo aprender nada. Simplemente la liturgia. Y muchas veces, la mayoría, muchas cosas, doctrinas equivocadas. A partir de aquella época hubo hombres en Inglaterra, hubo hombres en Francia, hubo hombres en Escocia, hubo hombres en Suiza, hubo hombres en Austria, en Alemania, en muchísimos sitios que empezaron a traducir la Biblia a los idiomas de cada país, para que la gente pudiera pensar por sí mismo qué era lo que Dios le decía. Empezó a haber una reforma general. Y ¿sabes? Lutero, aunque fue punta de lanza, lamentablemente no hizo todas las cosas bien, ni fue perfecto, como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no vamos a hablar mucho más de Lutero. Hubo otros grupos. Uno de ellos que a mí me llama mucho la atención, fueron los anabatistas. Y para saber quiénes eran los anabatistas, tenemos que hablar de algunos otros reformadores. Hubo 4 reformadores principales: Lutero, ya hemos hablado de él, Zwinglio, Knox y Calvino. Zwinglio, estando en Suiza, empezó un movimiento similar al de Lutero, pero más radical, ¿vale? Más radical. Cuando digo más radical, te voy a explicar unos detalles. Por ejemplo, Lutero seguía con el bautismo de niños, algo que nosotros hoy en día en nuestras iglesias no hacemos, ¿no? Nosotros en nuestras iglesias enseñamos que uno tiene que nacer de su madre, vivir, saberse pecador, arrepentirse y después bautizarse. Lutero seguía bautizando niños. Había ciertas cosas que no habían cambiado de una forma radical, ¿no? Pero había otros grupos, como os digo, por ejemplo el de Zwinglio, que sí que eran lo que se llaman reformadores radicales. Zwinglio, los primeros años de su reforma, enseñaba que lo que había que hacer era arrepentirse y bautizarse. De Zwinglio salieron dos discípulos, ¿vale? 2 discípulos bastante radicales que continuaron con este pensamiento. Zwinglio, como 5, 6, 7, 8 años después, dio marcha atrás y empezó a dejarse influenciar por los príncipes, los reyes, los príncipes, los gobernadores de cada ciudad, de cada estado, de cada gobierno, de cada país. Y dio un par de pasos atrás. Sí era creyente, pero empezó a dar un poquito de pasos hacia atrás y permitió que el gobierno tuviera sus, ¿cómo decirlo?, sus tejemanejes con la iglesia, ¿vale? Empezaron a apañar ciertas cosas, empezaron a ver las guerras. Y en esas guerras, si de repente un príncipe protestante ocupaba un estado, un país que era católico, toda la gente que pertenecía a ese estado católico ahora pertenecía a un estado protestante. Había habido una guerra, les habían ocupado, les habían vencido, y todas esas personas pasaban de ser católicos, empezaban a ser protestantes. Zwinglio estaba permitiendo esto. Y estos dos discípulos de Zwinglio no permitían esto. Empezaron a decir que eso no era lo correcto, que la palabra de Dios decía otra cosa. La palabra de Dios no decía ve, conquista, y la gente que vive en ese lugar pertenece a la iglesia protestante. No, la Biblia decía ve, predica, que se arrepientan y los que nazcan de nuevo serán parte de la iglesia. ¿Cierto? Empezó a haber problemas y el grupo de estos dos discípulos se llamaban, no voy a decir Dante Gebel, es Grebel, Grebel y Manz. Estos 2 hombres fueron perseguidos. Uno murió de peste y el otro murió ahogado. ¿Pero sabes cómo murió ahogado? Murió ahogado como un perro. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi abuela nos contaba cómo cuando había una camada muy grande de perros en su casa, en la casa de la gente, se cogían los más débiles, se les ataba una soga al cuello, una piedra, y les tiraban al río, para que esa piedra les llevara al fondo del mar, al fondo del río, y murieran. Así morían este grupo de personas llamados anabatistas, que significa
vueltos a bautizar. Así es como le llamaban ciertos grupos de protestantes a estos grupos, y así es como les llamaban los católicos a estos hermanos. Ellos se hacían llamar simplemente hermanos, pero los demás les conocían como los anabatistas, vueltos a bautizar de nuevo. El asunto es que estos grupos de anabatistas eran los más radicales. Cuando decimos radicales no estamos hablando de que tomasen cócteles Molotov y fueran por ahí preparando. De hecho, creían en la paz, creían en el amor, no iban a la guerra, pero sí que predicaban el arrepentimiento y un bautismo posterior al arrepentimiento, lo que hoy nosotros predicamos en nuestras iglesias. El asunto es que estos grupos fueron los más dañados, los que peor parados salían. Normalmente suele suceder, ¿verdad? Normalmente cuando alguien toma decisiones de seguir a Jesús, siempre es el peor parado. En primer lugar, porque luchamos con unas armas que no son del mismo calibre que el resto. ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que si alguien viene y te golpea en una mejilla, ¿qué has de hacer? Ponerte en guardia, como hizo ayer Aarón con el grupo de amigos, que cogieron no sé de dónde, sacaron unos guantes de boxeo y empezaron a pegarse de bromas ahí, ¡pim, pam! Empezaron a darse puñetazos. Eso dice la palabra, ¿no? Si alguien te golpea, golpéale tú 2 veces. Si alguien te hiere, devuélvele mal por mal. No. Normalmente la palabra nos enseña otra cosa, ¿verdad? A poner la otra mejilla. Si alguien nos pide nuestra capa, que se la demos. Que si nos pide una cosa, le demos el doble. Que perdonemos. Así que físicamente, estas personas fueron las peores paradas. Porque cuando venían a por ellos, solamente podían hacer una cosa. Huir, como sucedió en muchos casos, ¿vale? Huir. Y no pienses que huir es de cobardes. El apóstol Pablo era un hombre muy valiente, muy valiente. Y a veces le tocó huir para salvar su vida, ¿verdad? Huir o morir. Huir o morir. Esto es lo que se vivió en la época de la Reforma. Concretamente estos pequeños grupos de anabatistas, estos pequeños grupos de hermanos. Y fijaros, hay un escrito, tengo que ponerme las gafas, de un periodista creyente que se llama Ismael Amaya y dice: sin duda que sería difícil encontrar en la historia de la Iglesia un acontecimiento más triste que el caso de los anabatistas. Parecía como que los anabatistas estaban en contra de todos y todos en contra de ellos, puesto que estos rechazaban las enseñanzas tanto de Lutero como de Zwinglio. Acuérdate que te dije que Zwinglio se había dado marcha atrás y había empezado a una reforma mucho más cercana al poder político. Y también rechazaban las enseñanzas del catolicismo. Fueron víctimas de crueles persecuciones de parte de todos ellos. Pero su rechazo de la unión entre la Iglesia y el Estado, y del Estado mismo, hizo que las autoridades seculares los considerasen como insurrectos. Los católicos les estaban dando por no creyentes. Los luteranos les estaban dando por no creyentes. Los calvinistas les estaban dando por no creyentes. Por aquello de que, claro, predicar un arrepentimiento y un bautismo cuando estaba sacando este concepto del si eres protestante, de un país protestante, no es necesario que te bautices puesto que ya eres protestante, estaba siendo incómodo para esos reformadores que sí estaban cercanos del poder, ¿verdad? Y luego las autoridades seculares, los gobiernos, los principados, los reyes, les estaban teniendo como insurrectos, porque estaban, vuelvo a repetir, rompiendo un poco esas normas establecidas que a todo el mundo le venían bastante bien. Según el concepto prevaleciente, dice Ismael Amaya, en aquellos tiempos la separación entre la Iglesia y el Estado era imposible. Al afirmar esta doctrina, los anabatistas escogieron el sangriento camino de los mártires. Y su martirio constituye un monumento impresionante de la Reforma. Se sacrificaron por un principio que era inaceptable para la sociedad y la Iglesia de su tiempo. Se oponían al catolicismo, se oponían al luteranismo, se oponían al zwinglianismo. La Iglesia los consideraba herejes y como rechazaban el Estado, este los trataba como rebeldes.
En consecuencia, fueron vistos como enemigos de los príncipes, por los reformadores protestantes y por los líderes católicos, quienes los persiguieron sin ninguna piedad. Este asunto llevó tanto a Grebel como a Manz, lo que os decía que eran estos dos discípulos de Zwinglio en sus inicios, a distanciarse de Zwinglio, y en 1525 ambos fueron bautizados de nuevo junto con algunos seguidores radicales de Zwinglio. Este acontecimiento marcó el comienzo del movimiento anabaptista. Para ellos el bautismo, que practicaban por rociamiento o aspersión, era la única forma de dar testimonio de un nuevo nacimiento, y pronto estuvieron predicando y bautizando a otros creyentes por toda Suiza. Zwinglio y los magistrados de la ciudad, en su unión de la Iglesia y el Estado, reaccionaron estableciendo leyes contra quienes se rebautizaban, pues según ellos ya habían sido bautizados cuando eran niños pertenecientes a la religión del Estado. Una de las muertes más comunes para aquellos que se bautizaban de nuevo era morir ahogados, a lo que llamaban el tercer bautismo. Nos explicamos. Habían sido bautizados cuando eran pequeños, por la religión del Estado. Después de eso se habían bautizado cuando entendían el Evangelio y se daban cuenta de arrepentíos y bautizaos. Se habían bautizado por segunda vez. Y cuando eran cogidos por los reformadores menos radicales, por los católicos o por los gobernantes, les aplicaban el tercer bautismo, soga y al río. Además, reclamaron a las autoridades de toda Europa a perseguirlos. Grebel huyó junto con sus hermanos y murió de peste en 1526, después de predicar el Evangelio en otras ciudades de Suiza. Felix Manz fue arrestado por Zwinglio y las autoridades de Zúrich, en Suiza, atado y arrojado a las frías aguas del río Limmat, donde murió ahogado. La forma en la que los anabaptistas fueron perseguidos, tanto en países católicos como en países protestantes, fue de una magnitud y una crueldad brutal. Fueron ahogados, quemados vivos. Les arrebataban a sus hijos y se los daban a otros matrimonios, a otras familias, para que fueran educados, o bien en la religión católica o en la religión protestante, dependiendo del país donde estuvieran. Y la persecución de estos anabaptistas se volvió un asunto de Estado. Era necesario acabar con ellos. Era necesario acabar con ellos. Habíamos visto que tuvieron que elegir el camino de los mártires, ¿no? ¿Qué es un mártir? Vamos a entre todos, ¿qué es un mártir? Alguien que decide dar su vida por aquello que cree, ¿no? En nuestro caso, aquel que decide ser testigo de Jesús hasta la muerte. La verdad es que la vida de estos hombres y mujeres y niños y jóvenes debería de ser muy inspiradora para los creyentes de hoy en día, para nosotros. Ser capaces de saber qué dice la palabra y vivir por ello hasta el final de nuestros días. Bien sea que el Señor nos permita morir en el lecho de muerte, en nuestras camas o en un hospital, rodeados de nuestra familia, o bien que tengamos que morir en acto de batalla, lo que fuera. Pero es un camino inspirador, es un camino muy inspirador. Con esto no decimos que los otros reformadores no hicieran una labor importante, ¿vale? Ellos mantuvieron la sola fe, la sola gracia, y eso ha llegado hasta nuestros días. Pero la forma en la que vivieron los anabaptistas es una forma muy inspiradora. Y sabes, cuando Lupe ha mencionado esta mañana Colosenses, primer capítulo, me ha gustado porque de ahí vamos a sacar lo que para nosotros puede ser una reforma personal. Celebramos la reforma de alguna manera, la recordamos en nuestras redes, hablamos de ella en nuestras reuniones en estos días y damos gracias a Dios por hombres y mujeres valientes que fueron capaces de defender lo que la Biblia dice con su vida.
Pero necesitamos una reforma personal en nuestras vidas, día tras día. ¿Es lo que Jesús nos retó o no? Jesús nos retó a cada día ser reformados, ¿o no? No como institución, sino personalmente. Nos enseña la Biblia que debemos de saber qué es lo que el Espíritu Santo dice, qué es lo que el Espíritu Santo quiere, para no conformarnos a nuestros días y ser renovados. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de algún versículo que dice algo parecido a esto? ¿Os acordáis? ¿Qué dice? Exacto. Exacto, para que comprobéis la buena y perfecta voluntad de Dios en vuestras vidas. Romanos. Si ese versículo no nos mueve a una reforma personal cada día, ¿qué nos va a mover? ¿Qué nos va a mover? ¿Qué nos va a mover? Recordar una vez al año, el 31 de octubre, está bien recordarlo, no digo que no, hoy estamos haciéndolo. Pero el Espíritu Santo nos reta a ser reformados cada uno de nosotros. Nos reta de una manera preciosa a ser distintos, a ser cada día más iguales a Jesús. Más iguales a Jesús. Gracias, Lea, por tu aportación. Colosenses, capítulo 1, nos habla varias cosas que no podemos perder de vista aquellos que queremos ser reformados por la palabra de Dios. He ido copiando algunos versículos, ¿vale? Déjame leértelos. Pero todo Colosenses 1 no me lo sé, entonces voy a leerlo, ¿vale? Dice, el apóstol Pablo estaba escribiendo una carta a la iglesia de Colosas, explicándoles ciertos temas de los cuales estaban distrayendo, ¿vale? Como normalmente solemos saber, las cartas apostólicas son cartas que son escritas porque la gente en las ciudades abrazaba la fe, pero después muchas veces se desviaba. Bien por problemas personales, bien por deseos e intereses personales, o bien porque se mezclaban pensamientos de la época, bien porque querían traer prácticas de otras religiones, ¿vale? Y parece ser, por lo que leemos en la carta de Colosenses, es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Estaban ofreciendo culto a seres espirituales, a ángeles. Estaban empezando a dar muchísima importancia a otras doctrinas, estaban empezando a dar importancia a la celebración de días y de fiestas, y el apóstol Pablo empieza a querer establecer las cosas. Y dice, lo típico del apóstol Pablo, ¿no? Damos gracias a Dios cada vez que pensamos y recibimos noticias de vosotros, oramos para que Dios de toda gracia esté en vuestras vidas, y dice, hemos recibido noticias de vuestra fe en Cristo Jesús y de vuestro amor. Algo que no debemos de perder como creyentes. Si queremos estar en una reforma continua de nuestra vida, es que nuestra fe ha de estar puesta única y exclusivamente en Cristo. Única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y quizás son cosas muy básicas, pero no podemos poner nuestra fe en lo que podemos y sabemos hacer. No podemos poner nuestra fe en aquello que soy capaz. Y te digo una cosa, por muchos años que llevemos en el Evangelio, esto siempre es una lucha. Esto siempre es una lucha. Le voy a preguntar a Lupe, que es posiblemente de las personas que más lleve convertida de los que estamos entre nosotros, y como sé que es honesta cuando responde, Lupe, ¿cuántos años tienes? No. ¿Cuántos años llevas convertida? 40 o así. ¿Sigues luchando cada día contra ti misma? Sí. ¿Sigues luchando cada día con depender de la gracia de Dios y no meter tus propios saber qué hacer? Absolutamente. Yo sé que ya iba a ser honesta, por eso le he preguntado a ella. ¿Vale? Porque si me pregunto a mí mismo, iba a responder lo que quería que oyeseis. Es una lucha continua. Es una lucha continua. Depender de Dios. De que nuestra fe en Cristo no sea estorbada por nosotros mismos. Lo que sacamos en claro del retiro de jóvenes es que luchamos contra nosotros mismos. El testimonio de Eduardo, el testimonio de Eva y el testimonio de Cintia nos enseñaban eso, que Dios nos tiene que librar de nosotros mismos. Y seguimos en eso.
El apóstol Pablo le dice a los colosenses: hemos recibido noticias de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Quieres no perder el espíritu de la reforma? ¿Quieres seguir siendo reformado? Nuestra fe nunca puede variar. Nuestra fe ha de estar puesta en Cristo y no en otras personas y no en nosotros mismos. También dice el apóstol Pablo que ha oído hablar de su amor, del amor de los colosenses, para con todos los que pertenecen al pueblo santo. Y dice, amor basado en la esperanza de lo que Dios os ha reservado en el cielo. No basado en que si yo te amo algo recibiré, en el que si yo te doy algo me beneficiaré, sino un amor sincero, basado en la esperanza de lo que Dios nos ha reservado en el cielo. Hoy bajábamos Eva y yo en el ascensor y veníamos hablando algunas cosas y nos consolábamos el uno al otro diciendo, el Señor sabe. El Señor sabe. ¿Por qué hicimos esto? ¿O por qué hicimos aquello? El Señor sabe. Sentimos y experimentamos la presencia de Dios demandándonos algo, lo hicimos, y aunque no fue beneficioso en nuestra carne, ni fue beneficioso en nuestro matrimonio, ni en nuestra familia, ni en nuestras vidas, pero sabemos que lo hicimos porque Dios nos lo pidió y porque en algún momento dado recibiremos la recompensa. Recibiremos la recompensa. Y esto no lo digo para ponernos como ejemplo, lo digo porque es algo que esta misma mañana hemos estado viviendo y hemos estado confesándonos el uno al otro cómo nos sentíamos. Pues cada vez que amamos a alguien, cada vez que amamos a alguien sin intención de que se nos devuelva, la Biblia nos enseña que esa esperanza que tenemos en el cielo nos dará la recompensa. ¿Cierto? Por lo tanto, no olvidemos, nuestra reforma personal deberá de ser la fe en Cristo y nuestra reforma personal será el amar a los demás de todo corazón. Pero continúa en ese capítulo 1 y dice, por esta razón nosotros, desde el día en el que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros y de pedir a Dios que os haga conocer plenamente su voluntad. Plenamente su voluntad. Y que os dé toda clase de sabiduría, entendimiento espiritual, para que así podáis comportaros, dice, como deben de hacerlo aquellos que pertenecen al Señor, haciéndolo siempre lo que a Dios le agrada, dando fruto de toda clase de buenas obras y llegando a conocer mejor a Dios. ¿Cómo podemos caminar? Y permíteme que use hoy muchas veces esta palabra. ¿Cómo podemos caminar en una reforma personal si no contamos con el Señor para que nos diga, hijo, esto es bueno, hijo, esto has de hacer, o hijo, esto es malo y esto no has de hacer? Dejaos renovar por el nuevo entendimiento, el cual el Espíritu Santo pone en vosotros, para que comprobéis cuál sea la buena y perfecta voluntad de Dios. Hemos de saber qué es lo que Dios dice, que nos haga conocer su voluntad, que nos dé sabiduría y entendimiento espiritual para saber cuál es lo bueno. Qué necesario para seguir siendo reformados. Qué necesario. Pero no termina ahí. Y el apóstol Pablo continúa escribiendo y dice verdades enormes. Dice, Dios nos ha librado del poder de la oscuridad. Wow. Dios nos ha librado del poder de la oscuridad. Nos recuerda versículos que en otro tiempo erais hijos de vuestro padre, el diablo. En otro tiempo andabais en delitos y pecados. En otro tiempo erais esclavos del pecado. Y el apóstol Pablo dice, no os equivoquéis. Andad en fe, andad en amor. Sepáis cuál es la buena voluntad de Dios. Hacer todas las cosas que Dios os dice que tengáis que hacer. Estáis siendo liberados del poder de la oscuridad. Y dice que nos ha llevado al reino de su amado Hijo, por quien hemos recibido la liberación y el perdón de los pecados. Además, continúa diciendo, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. No podemos perder en ningún momento. Si nos quejamos
o si queremos caminar de una manera distinta como caminan aquellos que solamente viven por liturgias, si queremos vivir de una manera distinta a aquellos que solamente viven de acuerdo a una religión establecida y no dependen de esa voluntad de Dios diaria, personal, no podemos caer en el error de quitar a Cristo de ser la cabeza de la iglesia. Déjame leer esto. Además, Cristo es la cabeza, dice, del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros, como creyentes, debemos de buscar siempre que Cristo esté entronando nuestras congregaciones. Cuando perdemos esto, cuando quitamos al Señor de ser el Rey, cuando quitamos al Señor de ser el centro, el dueño del cetro, cuando quitamos al Señor de estar entronado en el medio de nuestra vida, en el medio de nuestras congregaciones, caemos en el mismo error que estaba cayendo el cristianismo en el siglo XII, XIII, XIV, XV. Y caeremos en el oscurantismo, ya aprendí, en el oscurantismo de la religión. Dejaremos de andar en el amor, dejaremos de andar en la fe no fingida, dejaremos de saber cuál es la buena voluntad de Dios, dejaremos de saber cuál es la sabiduría de Dios revelada a nuestras vidas para qué hacer cosas que agraden a Dios, y empezaremos a ser los reyes de nuestras propias vidas. Y caeremos en el error. De hecho, muchas veces hemos hablado que el pueblo de Israel tenía que andar luchando una y otra vez, sobre todo los responsables, ¿verdad? Las personas a las que Dios llamaba para ir delante del pueblo de Israel. Tenían que luchar una y otra vez con el sentimiento del pueblo, que caían una y otra vez en el mismo error. Una y otra vez con el mismo error. Mientras Moisés estaba hablando con Dios en el monte, su hermano Aarón, ¿qué estaba haciendo? Aplacando a la gente y diciéndole, no os preocupéis. Traedme vuestros aritos, traedme vuestras joyas y haremos un becerro de oro, un becerro como el que teníamos en Egipto. ¿Tú te imaginas la cara de Moisés cuando baja del monte y se encuentra a su hermano Aarón? Estaban quitando a Dios de ser rey para poner a un becerro de oro. Nuestro problema hoy en día, seguramente no pongamos un becerro de oro, pero nos vamos a poner a nosotros mismos. Nos vamos a poner a nosotros mismos. En nuestras congregaciones, y voy a ser crítico con nosotros mismos, en nuestras congregaciones seguramente no lleguemos nunca, nos encontremos aquí una cara de Eduardo a la cual adorar, o una cara de Carlos a la cual adorar, o un becerro de oro al cual adorar. Pero sí nos podemos encontrar muchos púlpitos que no le pertenecen a Dios, nos pertenecen a nosotros mismos. Necesitamos reformarnos desde dentro, desde lo más profundo de nuestro corazón, personalmente. Y cuando hay reformas personales, hay reformas congregacionales. Cuando la gente se humilla delante de Dios y dice, Señor, ¿qué? Y somos obedientes. Hoy lo hace uno, mañana otro ve su ejemplo, pasado otro ve su ejemplo. Pasado pasa uno por la calle que no sabe lo que está sucediendo, pero de repente dice, yo quiero ser así. Y empiezan a suceder cosas. Por lo tanto, el apóstol Pablo les dijo bien claro, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. El que es el principio, fue el primero de los que han de resucitar para tener así el primer puesto en todo. Los colosenses estaban cayendo en problema de adoración a otros dioses y adoración a ángeles. El apóstol Pablo les dijo, no, Cristo es la cabeza. Cristo está por encima de todo. Vosotros erais antes extranjeros, dice, y enemigos de Dios en vuestro corazón por las cosas malas que hacíais. Pero ahora Cristo os ha reconciliado mediante la muerte que padeció en su cuerpo, y lo hizo, dice, para que estéis en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto debéis de permanecer firmemente fundados en la fe, sin apartaros de la esperanza contenida en el mensaje del Evangelio que oísteis. Este es el mensaje que se ha anunciado.
por todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentarlos perfectos en Cristo. Parece que es un camino, ¿no? Parece que es un camino que el apóstol Pablo recorre en el primer capítulo de Colosenses. No puede faltar la fe, no puede faltar el amor, no puede faltar la esperanza, no puede faltar el verdadero evangelio, no puede faltar conocer la voluntad de Dios plena, dice. No puede faltar la sabiduría, no puede faltar el entendimiento, no puede faltar el que caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas buenas y perfectas. No puede faltar el que seamos librados y vivir en esa libertad. No puede faltar que Cristo esté en el centro. Y no puede faltar nunca que cuando Dios nos mire, nos vea limpios, nos vea sin tacha, nos vea sin mancha, nos vea delante de su presencia, santos y sin culpa. Esa es la reforma que necesitamos. Esta es la reforma que necesitamos. Este es el Evangelio. En estos días atrás, creo que mandé un escrito de David Bea, ¿puede ser? Lo mandé al grupo de la iglesia, me parece. Al norte lo mandé también, ¿verdad? Creo. Oye, Indalencia, te pillé, que no lo has leído. Me cago en... Cuenta más. En el que este hombre se sorprendía de las preguntas que se está haciendo mucha gente hoy en la iglesia. Y es, ¿cuál es el propósito de la iglesia hoy en día? Después del COVID, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Después de la pandemia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Después de esta situación que estamos viviendo, que nunca habíamos experimentado, de crisis, ¿cuál es el papel de la iglesia? Y este hombre decía, ¿cómo que cuál es el papel de la iglesia? No me digáis que antes del COVID nunca nos hemos preguntado cuál es el papel de la iglesia. No podemos equivocarnos. No podemos equivocarnos. El papel de la iglesia sigue siendo el mismo. El papel de la iglesia es este. El papel de la iglesia es ser cristianos de todo corazón. Hombres y mujeres que de forma sencilla, muchas veces equivocándonos, pero de forma sencilla saben seguir al Maestro. Y se preocupan por seguir al Maestro. Y se preocupan por tirar abajo esas barreras, permíteme, de la liturgia, de la religiosidad, de las formas, esto ha de ser así, porque yo aprendí hace tantos años que era así y no hay forma de que sea distinto. Hablo de la liturgia, No hablo de las verdades, de las doctrinas inamovibles del Evangelio. Hemos de vivir una reforma, pero no solamente en noviembre de cada año. Hemos de vivir una reforma no solamente a partir del 500 aniversario de lo que sucedió en Alemania en 1517. Hemos de vivir una reforma cada día en nuestra vida. Hemos de vivir la reforma, hemos de vivir la revolución, hemos de vivir la pasión, hemos de vivir el avivamiento de seguir a Jesús cada día de nuestra vida. Y no hay otra. Y no hay otra. Y es lo más hermoso. Y es lo más hermoso. A mí me gustaría que sucediera una cosa. ¿Podéis, por favor? A mí me gustaría que sucediera una sola cosa en mi vida. Una sola cosa en mi vida. Que me facilitaría vivir con Cristo muchísimo. ¿Sabes qué es? Te lo voy a volver a preguntar. Sueño, anhelo, me encantaría, disfrutaría. Si me das a elegir entre que me regalen 1 millón de euros y esto que deseo, prefiero esto que deseo. Para poder vivir una vida con Cristo mejor que la que tengo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál, Lupe? Sí, pero ¿sabes lo que necesito para amarle sobre todas las cosas?
Sí, pero ¿sabes lo que necesito para conocerlo? ¿Eh? Sí. Que alguien me mate. Que alguien me mate. Que alguien me mate. Hace muchos años un pastor argentino amigo mío me contó, dice, estaba predicando en la iglesia y estaba predicando y predicando y predicando y empecé a hablar de ciertas cosas y le dije a la iglesia esto, aquello, tal y cual. Y cuando terminó la reunión, del fondo se fue acercando una hermana y me dijo, pastor, su palabra me hirió. ¿Y sabe lo que le contestó este pastor? Hermana, lástima que no la mató. Lástima que esa palabra no la mató, que solamente la dejó herida. Solamente hay algo que anhelo: morir a mí mismo. Y es un reto, ¿eh? Imagino que para todos nosotros es nuestra lucha. Claro que sí. Muchos de estos hermanos anabatistas estuvieron dispuestos a morir por una reforma que ha llegado hasta nuestros días. Y yo no sé si soy capaz de morir a mí mismo. Lo cual necesito, pero no sé si soy capaz. Y cada día lucho con eso. ¿Sabes cuál era mi oración cuando estábamos ahí, después de tomar el partimiento del pan? Señor, hazme distinto. Cámbiame, hazme otro. Necesito ser otro. Necesito ser otro. Amigos, estamos llamados a una reforma personal en la que la fe, el amor, la esperanza no falten. La voluntad de Dios, la sabiduría sean reveladas a nuestra vida. Que seamos limpios, santos, sin mancha, sin tacha delante de Dios. En la que Cristo sea el centro. Muchas veces hemos predicado de que el pueblo de Israel quería una y otra vez tener reyes. Y muchos de los hombres a los que les dijeron, venga, dijeron, no, a mí no me metáis en esto. A mí no me metáis en esto. Señor, te damos gracias por este día, Dios, en el que podemos recordar que muchos de nuestros hermanos fueron capaces de dar su vida por lo que creían, Dios. Haznos valientes, haznos hombres y mujeres dispuestos a que nuestra vida sea reformada de acuerdo a como dice tu palabra, Señor, de acuerdo al entendimiento de tu buena y perfecta voluntad para nosotros, Señor. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable. Así dice la palabra. Señor, gracias por esta congregación, Dios. Gracias porque has puesto en nuestro corazón ser cristianos de todo corazón, sencillos, aceptándonos a los unos a los otros tal cual somos, con nuestros fallos y errores, pero con nuestras ganas y deseos de cambiar, Señor. Ayúdanos a reformarnos cada uno de nosotros, estando tú en el centro, estando tú en el trono de nuestra vida, Dios. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Padre. Y que cada día tú seas el Rey. Gracias, Señor. Sabemos mucha doctrina, Dios. Sabemos muchas cosas de las que dice tu palabra. Algunas se nos han olvidado. Nuestra lucha no es de conocimiento, Señor. Nuestra lucha es de actitud. Nuestra lucha es de dejarte a ti ser el centro, Padre. Señor, oramos por nuestra iglesia y toda la iglesia que te pertenece a ti, Dios. Para que nunca falten estas cosas que hemos visto en esta carta, Señor. Fe, amor, esperanza y todas estas cosas. Ayúdanos a ser cristianos de todo corazón, Señor. Reformados para ti.
Habla a nuestro corazón, Padre, te necesitamos, Rey. En el nombre de Jesús. Amén.